Espero que te encuentres muy bien. Continuando con este curso de electromagnetismo, hoy vamos a hablar de dos dispositivos súper importantes en el magnetismo, que son el solenoide y el toroide. Son dos dispositivos con los que se crean campos magnéticos que son muy utilizados en la electrónica y que hoy estudiaremos de manera teórica. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a hablar del solenoide. ¿Qué es el solenoide? El solenoide es una manera muy elegante de llamar simplemente a una bobina, a un alambre que hemos enrollado de manera circular. Aquí yo me tardé un poco de tiempo en crear este dibujo, pero lo hice con mucho cariño para usted. Entonces aquí tenemos una bobina que no es más que un alambre enrollado, de tal manera de que tiene un radio R, circula por él una corriente I y es de una longitud L. Ya en clases anteriores habíamos visto cuál es el campo que genera una espira de corriente o una circunferencia. De tal manera que nosotros veíamos que el campo magnético rodeaba dicha espira o dicha circunferencia. La situación cuál es acá. Aquí de manera muy tenue. Aquí lo voy a resaltar más. Aquí les estoy indicando con ese azul claro. Si quieren lo hago un poco más oscuro para ustedes. Aquí les estoy señalando las líneas de campo magnético que genera esa distribución. Como se darán cuenta, son líneas que atraviesan la parte interna de este solenoide y salen y dan una vuelta entera. Aquí las he resaltado, pero las voy a volver un poquito más claritas en función de lo que estamos haciendo acá. Vamos a regresar al estado en que las teníamos inicialmente. Yo quiero que piensen en lo siguiente. Este solenoide particularmente lo vamos a pensar con n espiras, es decir, n vueltas. Y una longitud L. La idea es esta. Si este solenoide es muy largo y el radio es muy pequeño, es casi como si fuera una línea infinita. Casi. Obviamente las líneas infinitas no existen, los solenoides infinitos no existen, pero es un buen mecanismo de imaginarnos cómo funciona el campo magnético dentro y fuera de este solenoide. Entonces, ¿qué pasa? Como la longitud es muy larga, yo quiero que se imaginen estas líneas que van y recorren la parte interna del solenoide y por fuera se tienen que encontrar. Entonces, ¿qué ocurre? En los solenoides, nosotros podemos imaginarnos que el campo magnético fuera de ellos, es decir, en esta región de acá y en esta región de acá, es demasiado débil, tendiendo a cero. Imaginándonos una longitud L y un radio R cualquiera. Ahora, si ese L lo tomamos infinito, eso es un experimento mental, nos damos cuenta de algo súper interesante, que ese campo magnético es virtualmente nulo. Es virtualmente nulo. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar eso? Aquí, yo lo que he hecho es tomar como una especie de tijera y cortar este solenoide. De tal manera de que ustedes ven aquí que estos puntos significan que la corriente está saliendo de la pantalla del computador y esas crucecitas indican que la corriente está entrando a la pantalla del computador. Por la regla del pulgar, eso ya lo habíamos visto en clase presencial, o me imagino que sus profesores ya se los habrán preguntado, se los habrán explicado. El campo magnético en este caso va en dirección izquierda-derecha. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos una trayectoria amperiana. Esta. Si ustedes se dan cuenta, aquí ocurre algo interesante. Aquí no hay corriente dentro de la trayectoria amperiana. Lo que significa que esa integral B.ds es B.dr tiene que ser igual a 0. Ahora, también es evidente que aquí el campo magnético, si estas líneas salen, van por allá, debe ser absolutamente débil. De tal manera que yo sé que acá afuera, puedo decirlo con toda tranquilidad, en esa aproximación de L,
mucho mayor que R, la magnitud del campo magnético debe ser 0. También para esta zona, magnitud del campo magnético igual a 0. ¿Qué es lo que pasa dentro del solenoide y que es supremamente interesante? Dentro del solenoide, si me invento una trayectoria amperiana, voy a tomar esta. Si ocurre algo interesante. ¿Qué pasa aquí? Voy a alinear esto para que me quede de esta manera. ¿Qué ocurre aquí? Si yo tengo esta trayectoria, vamos a suponer que esta distancia de aquí a acá... Voy a suponer que la distancia de aquí a acá la voy a tomar como X. Va a ocurrir algo súper fuerte, súper interesante. Aquí, lo que voy a tener es que, como el campo magnético tiene esta dirección, izquierda a derecha, se los voy a dibujar acá. Voy a hacer la linecita acá de campo magnético. Los vectores de campo magnético. Quiero que piensen primero en lo siguiente. Si L es muy grande, no importa el valor de L que yo tome, el campo magnético debería ser el mismo. Por un lado. 2. No importa qué tan cerca o qué tan lejos esté de esta fuente, de estas líneas, que son que aquí hay una corriente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno las cuenta. No importa qué tan cerca o qué tan lejos esté, el campo magnético va a ser uniforme. Entonces, ¿qué ocurre? El solenoide es un dispositivo supremamente importante porque es un dispositivo que me crea un campo magnético uniforme en su interior y fuera de él un campo magnético 0. Entre comillas, el solenoide es el equivalente al sistema de placas planoparalelas para la electrostática. Dentro de las placas planoparalelas hay campo eléctrico. Fuera de las placas planoparalelas hay campo nulo. Así mismo pasa con el solenoide. Dentro del solenoide, aquí me salió un mensaje de la reserva de Salas. Disculpen. Dentro del solenoide hay campo magnético. Fuera del solenoide no hay. Entonces quiero que se den cuenta que si utilizamos la ley de Ampere acá, la integral de B.R igual a mu sub 0i, tenemos algunos detalles interesantes. Primero que todo, esta región de acá, esta trayectoria de acá y esta trayectoria de acá no generan, no participan de la trayectoria amperiana, no participan de la integral de línea. ¿Por qué? Porque el campo magnético es perpendicular al de R. Entonces, aquí no participa y aquí no participa. Esa sección de acá tampoco participa. ¿Por qué? Porque el campo magnético es 0. De tal manera que lo único que participa es esta sección de acá. Pero es que esta sección de acá tiene campo magnético constante en la misma dirección de DR. Entonces yo lo puedo escribir simplemente como B por X. Siendo X la distancia que hay de aquí a acá. Esto es mu sub 0 multiplicado por I. Pero ¿qué es I? Es la corriente total encerrada en la trayectoria amperiana. Entonces yo quiero que se den cuenta que aquí sería el número de espiras multiplicado por la corriente I. Aquí le vamos a poner un I total, pues, para que no nos confundamos. De tal manera que la magnitud de ese campo magnético en el interior es mu sub 0, número de espiras, sobre X multiplicado por Y. Pero lo que ocurre es que ese número de espiras dividido por X sería como la cantidad de espiras por unidad de longitud. Eso es equivalente a decir la longitud total por el número total de espiras. Esa longitud total por número total de espiras, esa longitud total, perdón, aquí estoy haciéndolo al revés. Aquí es N sobre L. Es el número total de espiras por la longitud total del solenoide, tiene un nombre, N minúscula. Y entonces nos damos cuenta que el campo magnético dentro de un solenoide
es mu sub 0 NI, donde N es número de espiras por unidad de longitud o espiras totales sobre longitud total. Entonces es una manera de cuantificar el campo magnético en el interior de un solenoide. Entonces aquí yo lo voy a colocar en azul para que no se nos olvide. La magnitud del campo magnético es mu sub 0 N veces I, con N igual a N mayúscula sobre L. Esto se los voy a resaltar, se los voy a dejar así en un tablerito, como siempre, en verde, en un verde clarito, para que no se les olvide. Estas son las cosas que uno tiene que recordar el día del parcial o el día del examen final, dependiendo de dónde estén, de qué tipo de evaluación les haga. Campo magnético en el interior de un solenoide, mu sub 0 NI, donde N es N mayúscula sobre L. Fuera del solenoide, campo magnético nulo. Obviamente asumiendo que la longitud es mucho mayor que el radio. Entonces aquí ya tenemos el campo calculado, el campo de un solenoide. Ahora vamos a hablar del toroide. Yo creo que cuando ustedes escucharon eso en principio dijeron, bueno, ¿qué será un toroide? Un toroide es la manera más elegante, más sofisticada de hablar de una llanta o de una dona. Esa es la forma más elegante. Aquí particularmente, yo sé que nos están viendo desde México, desde España, de diferentes partes de Latinoamérica e Iberoamérica. Pero lo interesante es que de la ciudad donde yo vengo, es Cali, hay un producto de panadería que se llama pan de bono. Entonces, de aquí de Cali. Entonces, lo interesante es que la forma más elegante de hablar de ese bizcocho en forma de dono o pan de bono es un toroide. Ese es el nombre matemático que tiene ese objeto. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es un toroide? Es una forma de llanta, es una forma de dona, es una forma de pan de bono, pero lo interesante es que le envolvemos unos alambres que transportan una corriente I, como lo están viendo acá. El toroide está caracterizado por un radio interno R1 y R2 y un R medio que pues es simplemente el radio que está en la mitad de entre estos dos. Ahora, este dispositivo también tiene N espiras. ¿Qué es lo interesante de él? Lo interesante de él es que por regla de mano derecha ocurre también algo bien interesante. Aquí lo voy a poner en azul oscuro para que ustedes vean el campo magnético. Entonces, en el interior de él, particularmente en el centro, ocurre algo muy parecido a lo del solenoide. El campo magnético es uniforme. Y por regla de mano derecha, en este caso el campo magnético lo que hace es esto. Si sale por acá el campo magnético, tenía aquí, tengo que poner en línea. El campo magnético lo que va a hacer es esto. Él va a ser él va a ser tangente a esa circunferencia que, digamos así, está en el centro entre R1 y R2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí podemos también inventarnos una trayectoria amperiana y utilizar la ley de Ampere. Aquí voy a tratar de esta línea que ya tenía dibujada acá. Simplemente la voy a hacer más gruesa. La voy a poner en negro. Y la voy a poner así punteada para que vean la trayectoria amperiana. Entonces aquí, aquí yo tengo ese R medios. Aquí está el centro. Aquí simplemente estoy dibujando para ustedes. De tal manera de que es lo que va a ocurrir. Si utilizamos la ley de Ampere, tenemos que la integral cerrada de B.dr es igual a mu por la corriente total que está atravesando la corriente amperiana. En este caso, B tiene magnitud constante y B es tangente a la trayectoria amperiana. Entonces, aquí como B es constante,
y B es paralelo al DR, parecido a lo que teníamos acá, tenemos que esto se puede escribir como B por S. Es decir, magnitud del campo eléctrico por la longitud de la trayectoria amperiana. Esto es mu sub 0. En este caso, como tenemos N espiras, tenemos N veces I, que es la corriente que pasa por cada una de las espiras. La situación acá es que esa S sería la longitud de esta circunferencia, es decir, 2pi por R medio. Entonces tenemos mu sub 0, N veces I. Y lo interesante, ahora, que la magnitud del campo magnético es mu sub 0 NI sobre (2pi R medio). Es decir, aquí tenemos un campo magnético uniforme. Es decir, él no cambia en magnitud acá. No cambia en magnitud. Pero que depende de ese radio medio. Y eso es súper importante. Depende de ese radio medio particularmente. Obviamente cuando me salga un poco de ese radio medio, él puede cambiar. Pero ¿qué es lo importante? En la mayoría de estos dispositivos, si asumimos que el radio medio es muy pequeño comparado con R1 o R2, podemos decir que dentro del solenoide también hay un campo magnético uniforme. Ese R medio, para los que no se acuerdan de geometría, no es más que R1 más R2 sobre 2, para los que no se acuerdan en este caso. Entonces, claro, si la diferencia entre R1 y R2 es muy pequeñita, ese campo magnético en el interior del toroide sería equivalente. Entonces, aquí tenemos un dispositivo donde el campo magnético depende del radio y es aproximadamente uniforme. Aquí yo también voy a copiar esto y voy a pegarlo acá, porque esta es información de examen final o de parcial. Entonces aquí tengo estos dibujitos, aquí tenemos esta estructura, dos ejemplos de campo de magnitud de campo magnético. Espero que esto haya sido muy claro, no le vamos a dar más corriente a esto. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos para la próxima. ¡Chao!